Pues bien, lo que vamos a estar viendo ahorita en un primer momento van a ser las medidas de correlación de rango. Entonces ya hemos visto anteriormente algunas medidas muy importantes, como son, por ejemplo, dentro de la estadística no paramétrica vimos muchas subclasificaciones, ¿no? Ya vimos el de las pruebas binomiales, que son las que justamente son las más sencillas, porque justamente hay una distribución binomial asociada. Entonces esto nos servía principalmente para la prueba de proporciones, para la prueba de rachas. Posteriormente a eso vimos las pruebas de bondad de ajuste. Las pruebas de bondad de ajuste nos servían justamente para probar que una determinada muestra seguía una cierta distribución completamente especificada. Entonces aquí vimos valores muy usuales como la prueba de la G cuadrada, vimos la prueba de Kolmogorov-Smith, la prueba de Liliford, y de cierta manera, aunque no es muy relacionada, vimos las pruebas de, ¿cómo se llamaban? Perdón. Las de tablas de contingencia, perdón. Entonces también vimos las tablas de contingencia, que aunque realmente no tienen mucha relación con las pruebas de bondad de ajuste, es una extensión de la G cuadrada. Es por eso que justamente se ve en este intervalo, porque eh, es una extensión un poco más generalizada de la prueba de la G cuadrada, ¿no? De hecho, si ustedes le quieren ver así, pueden hacer la prueba de tablas de contingencia involucrando solamente puras tablas de G cuadrada y me parece que inclusive hasta en R, la manera en la que se programa es justamente con la G cuadrada, ¿no? Y después de esto vamos a empezar con las medidas de correlación de rango. Las medidas de correlación de rango son unas medidas que vamos a estar haciendo uso de ellas y es principalmente, reciben este nombre porque son pruebas que nos van a estar sirviendo para verificar que las pruebas o dos muestras aleatorias son completamente independientes la una de la otra. Reciben la media de correlación de rango porque vamos a estar usando eh, justamente vamos a estar utilizando el rango para estar calculando cada una de estas estadísticas. Muchas de estas pruebas ya la vimos anteriormente, principalmente la prueba de la correlación de Pearson. La correlación de Pearson es algo que hemos tratado desde probabilidad, pero ahorita lo vamos a retomar, pero vamos a hacer una pequeña extensión de ella a través de una prueba de hipótesis. Y también vamos a estar viendo otros temas muy importantes, como van a ser la Rode-Spearman y la Tau de Kendall. Estas dos son pruebas muy similares a la correlación de Pearson, que lo vamos a saber más a detalle, pero en teoría lo que vamos a estar viendo son justamente las correlaciones de rango. Entonces, como aquí les menciono, lo que vamos a necesitar aquí para realizar este tipo de pruebas, vamos a necesitar dos muestras aleatorias. Las dos muestras aleatorias deben de ser del mismo tamaño. ¿Para qué? Porque como vamos a hacer un análisis de rango, se espera que justamente los valores sean equiprobables, ¿no? Si tenemos una muestra que sea mayor que otra, entonces no podemos realizar este tipo de pruebas porque el rango ya no lo permite. Ahorita vamos a ver más a detalle, principalmente con la Rode Spearman, que justamente una de las cosas que necesitamos hacer es restar el rango de la muestra de X con el rango de la muestra de Y. Entonces, si la muestra no fuera de tamaños similares, fuera de tamaños iguales, entonces no podremos realizar la diferencia de una correlación de X con la correlación de Y, ¿no? Porque tendríamos la correlación de X o la correlación de Y, pero su contraparte no tendría valor. Entonces ahí ya nos tendríamos una serie de problemas y es por eso que vamos a pedir que justamente sean de un mismo tamaño de muestra. Como es del mismo tamaño de muestra, entonces podemos hacer una muestra aleatoria bivariada de la siguiente manera, que es X, Y. X, Y simplemente es pura notación de cómo vamos a estar ingresando los datos, ya que justamente como es una muestra bivariada y de tamaño n, pues se espera que todos los elementos de las dos muestras tengan este tamaño, ¿no? Entonces, realmente pedimos esto para que sea del mismo tamaño, pero esto es como simple notación, ¿no? No hay mayor inconveniente. Ahora, una de las cosas que debemos de considerar es que en las pruebas de la correlación de rango
vamos a esperar que tengan una serie de propiedades. Esta serie de propiedades van a ser 4 y toda medida de correlación de rango se espera que debe tomar un valor entre -1 y 1. Esto para de cierta manera estandarizar los valores y poder asumir qué tan cercano o qué tan linealmente independientes son uno del otro, ¿no? Si fuera a comparación, por ejemplo, con la covarianza, pues podemos tomar una infinidad de valores. Entonces, para verificar esto o para una manera de estandarizar es justamente usar estas medidas de correlación de rango en la cual vamos a pedir justamente, a ver, permítanme que creo que no está cargando esto y ya se me va a acabar. Listo, perdón. Entonces, una de las medidas que vamos a estar pidiendo es que justamente las correlaciones estén entre -1 y 1, porque eso es una estandarización de la covarianza, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle. Y otra de las características que vamos a estar viendo es que cuando hay una correlación o una medida de rango muy alta, es decir, muy cercano a 1, vamos a ver que justamente observar que los datos de X, valores altos de X van a estar pareados con valores Y de X. Valores menores que X o valores muy pequeños de X van a estar pareados con valores muy pequeños de X. Entonces, esto traducido a español es justamente que van a estar linealmente independientes, ¿no? X y Y. Si X aumenta, Y va a aumentar prácticamente la misma proporción por su contraparte. Si X disminuye, Y disminuye en la misma proporción. Entonces, cuando justamente la correlación nos da como resultado 1, quiere decir que hay son linealmente independientes, ¿no? Dependientes. Ahora, cuando tenemos su otra parte, cuando nos vamos al extremo izquierdo, cuando vamos muy cercano a -1, vamos a ver que tenemos una tendencia lineal muy fuerte, pero negativa. Es decir, que los datos de X datos muy grandes de X van a estar pareados con datos muy grandes de Y. Al contrario, datos de X muy pequeños van a estar pareados con datos de Y muy pequeños. De igual manera, traduciendo esto un poco de manera un poco más hablada, quiere decir que si X aumenta, lleva a disminuir en prácticamente la misma proporción y por su contraparte, ¿no? Si X disminuye, lleva a aumentar en la misma proporción. Entonces a esto lo vamos a conocer que existe una tendencia muy fuerte, linealmente negativa, ¿no? Y es justamente cuando la correlación de rango vale un valor de -1. Ahora, ¿qué pasa en el intermedio? ¿Qué pasa si los datos o la correlación es muy cercana a 0? Si es muy cercana a 0, pues se puede asumir que la medida no es autocorrelacionada, o lo que viene siendo es que usualmente se le menciona que X y Y son independientes entre sí. Es decir, los aumentos o disminuciones que tenga la variable X no van a afectar a la variable Y porque se comporta de una manera independiente a X. Entonces, estas son las 3 características más básicas que vamos a estar haciendo prueba. Y estas medidas, todas las medidas de correlación de rango deben de cumplir estas 4 propiedades, ¿no? Son las mismas propiedades que manejábamos, por ejemplo, con la correlación de Pearson, como lo vamos a ver más adelante, que es algo que ya hemos tratado principalmente en materias como probabilidad, ¿no? Entonces, la primera medida, cumpliendo esto, es la correlación de Pearson. La correlación de Pearson es la medida más usada porque es muy simple de usar. Su resultado proviene de la covarianza. Recordemos que, por ejemplo, cuando calculamos la covarianza de X y Y, podemos tener una infinidad de valores porque justamente la función de la covarianza puede tomar valores que vayan desde menos infinito a infinito, ¿no? Ese es el dominio de la covarianza. Pero, ¿qué pasa si queremos verificar o queremos saber qué tan autocorrelacionados están entre sí? Por ejemplo, si tenemos una varianza positiva, no nos va a implicar, si tenemos una varianza positiva que es, por ejemplo, 10, si tenemos una covarianza positiva que es alrededor de 1000, esto no significa que la covarianza que sea igual a 1000 va a estar más autorrelacionada que la que sea de 10, ¿no? Entonces,
esto depende justamente de los valores o de la cantidad de los datos que conforman dichas muestras. Entonces, aunque tengamos una covarianza positiva, nos puede indicar que existe cierta relación, pero realmente no nos involucra en gran medida qué tan autocorrelacionados es, ¿no? Entonces, una medida para estandarizar esto y de esta manera podamos decir si está autocorrelacionada o no está autocorrelacionada es justamente usar la correlación de Pearson. La correlación de Pearson lo que busca es estandarizar la covarianza de tal manera que solamente tengamos valores de -1 a 1 y de esta manera justamente cumple con las propiedades que teníamos anteriormente, ¿no? Si la correlación de Pearson es igual a 1, pues implica que son linealmente independientes. Si X aumenta, Y aumenta en la misma proporción. Y si tenemos que la correlación se va al extremo izquierdo, que tenemos igual a -1, tenemos justamente que la correlación es linealmente negativa, entonces si X aumenta, Y va a disminuir en la misma proporción, ¿no? Entonces, esto es una de las características propias de la correlación de Pearson. La correlación de Pearson se la vamos a escribir como R, y esto va a ser igual a la covarianza de X y Y entre la raíz cuadrada de la varianza de X y Y. Entonces, usando las propiedades propias de los estimadores, vamos a poder asumir que justamente la covarianza de X y Y va a ser la suma de XY por Y menos N por X barra por Y barra entre el estimador de la varianza, que el estimador de la varianza es justamente la suma de X cuadrada entre menos N por X barra al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de la suma de las Y en menos N por Y barra al cuadrada. Realmente aquí hay un paso intermedio que me salté, no sé si lo puedan ver. Si no lo ven, lo hacemos manualmente, ¿no? Entonces, realmente aquí hay un paso intermedio nada más. Pero esta es una manera en la que podemos sacar la correlación de Pearson de manera muestral, ¿no? Si tenemos una muestra, entonces podemos hacer esta sumatoria, estas sumas, y dividirlo justamente entre los estimadores de la varianza y de la varianza de Y, ¿no? Entonces, así es como se obtiene. Y aquí lo que vamos a estar obteniendo, o al menos donde nos quedábamos, por ejemplo, en materias como probabilidad, era encontrar esta R, ¿no? Entonces, en estadística no paramétrica, lo que nos deseamos es justamente realizar una prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis lo que vamos a estar haciendo es ver si X y Y son independientes. Entonces, sabemos que justamente si R es igual a 0 es independiente, pero es muy difícil que obtengamos esto en la vida real. O sea, obtener el 0 exacto es muy difícil. Entonces, es por eso que se crean este tipo de pruebas para verificar qué tan alejados podemos estar de 0 para checar que con un nivel de confianza alfa, justamente si la muestra es independiente. Es decir, sabemos que es igual a 0, pero puede ser que tengamos, por ejemplo, 0.15, ¿no? Entonces, este resultado está muy cercano a 0, pero no sabemos si cumple que con un cierto nivel de significancia alfa o con un cierto nivel de confianza 1 menos alfa, la prueba se cumple o la prueba se rechaza o no se rechaza. Es decir, tenemos que los datos son independientes o no son independientes. Entonces, de esta manera, la prueba que vamos a estar deseando hacer es justamente la que tenemos aquí, que la hipótesis nula es igual a ρ es igual a 0 versus ρ no es igual a 0. Si ρ es igual a 0, vamos a verificar qué tan alejados podemos estar. Y si ρ es diferente que 0, es decir, tenemos evidencia más que clara que la correlación o es muy, muy cercano a 1 o muy cercano a -1. Entonces, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Pero justamente, esta prueba lo vamos a verificar porque si ρ es igual a 0, entonces implica que X y Y son independientes entre sí, por lo que implica, de lo contrario, va a implicar que existe una cierta relación lineal. Es decir, ya sea una relación lineal positiva o una relación lineal negativa. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? La prueba es muy similar a la prueba de proporciones. La prueba de proporciones lo que hacíamos era justamente teníamos tres casos, la prueba de dos colas, la prueba de una cola por la izquierda y la prueba de una cola por la derecha.
Para la correlación de Pearson, la única prueba que nos va a interesar en un primer momento va a ser justamente la prueba de dos colas, que es la que tenemos aquí, ¿no? Que ρ es igual a 0 versus que HA o ρ sea diferente que 0. Entonces nos vamos a quedar con este caso, que es la prueba de dos colas. Entonces, recordando la prueba de proporciones, justamente aquí teníamos una prueba o una distribución asociada en la cual la región de aceptación estaba contenido en el centro, ¿no? Valores muy alejados por la derecha o valores muy alejados por la izquierda nos iban a indicar que existía ciertas características para poder rechazar la prueba, ¿no? Eran valores alejados. En este caso es muy similar. Tenemos que el valor centrado debe de estar muy cercano a cero. Entonces, valores muy alejados por la derecha o valores muy alejados por la izquierda nos van a implicar que realmente la prueba no se comporta de esta manera, ¿no? Si estamos muy a la izquierda, nos vamos a aproximar mucho a -1. Si estamos muy a la derecha, nos vamos a aproximar a 1, ¿no? Entonces, como nos estamos alejando a los extremos, a 1 y -1, va a implicar que va a haber una cierta relación lineal. Entonces, nuestros extremos siempre van a ser considerados como las regiones de rechazo y la cantidad que esté contenido en el centro de la distribución, vamos a estar o muy cercanos a cero, vamos a estar diciendo que va a caer en una región de aceptación. Entonces, ¿cómo vamos a delimitar esto? Entonces, vamos a delimitar esto a través de las siguientes regiones de rechazo, ¿no? Entonces, se sabe que R, la distribución de Pearson, sigue una distribución T con n-2 grados de libertad. Entonces, nuestra tarea va a consistir en encontrar a T1 y a T2 tal que cumpla con estas ciertas propiedades, que la probabilidad de X sea menor o igual a T1 con un nivel de confianza o en el cuantil alfa entre 2 y la probabilidad de que X sea mayor que T2 en el cuantil alfa entre 2, ¿no? Entonces, aquí tenemos el cuantil por la izquierda. A partir de T1 hacia la izquierda, o valores más alejados por la izquierda, vamos a indicar que estos son valores que vamos a estar considerando como regiones ya muy alejadas. Entonces, si tocamos o nos alejamos, ya tenemos evidencia para rechazar la prueba. De lo contrario, si T2, si X, el resultado que vamos a estar obteniendo, resulta que es mayor que T2, nuestro intervalo por la derecha, nos va a implicar que va a caer en una región de rechazo. La distribución T es una distribución continua, entonces a comparación de, por ejemplo, la prueba de proporciones, aquí ya no nos va a afectar tanto el menor o igual, ¿no? ¿Por qué? Porque es una distribución continua. Entonces, tocar o no tocar ya realmente te mueve muy, muy poco el valor del cuantil. Entonces, aquí ya se da por sentado que aquí puede ser la probabilidad de que X sea menor o igual a T1 o que la probabilidad sea mayor o igual a T2. Entonces, aquí ya no hay ese inconveniente, entonces podemos usar prácticamente calculadoras como las que habíamos visto anteriormente y ya no tendremos el problema de estarle restando o sumándole como lo hacíamos en la prueba de proporciones, ¿no? Entonces, esta es una distribución continua, entonces aquí ya no lo encontraríamos. Entonces, justamente resumiendo las palabras que habíamos dicho, entonces en la prueba se rechaza H0 cuando R es muy pequeño o R sea menor que T1 o cuando R sea mayor que T2. Valores muy alejados por la derecha o valores muy alejados por la izquierda nos va a conllevar a rechazar la prueba de hipótesis. De lo contrario, no se rechaza la hipótesis, es decir, no se tiene evidencia suficiente, al menos con un nivel de confianza 1 menos alfa, para poder rechazar esta hipótesis. Y esto a grandes rasgos es la medida o esta es la prueba de proporciones. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir esto a R? Afortunadamente, en R ya existe la ecuación necesaria para realizar esta prueba de hipótesis, que es de la siguiente manera, ¿no? Entonces, estas librerías son las que siempre vamos a estar cargando. Library readr para leer archivos de R, Library dplyr para justamente el manejo de base de datos, Library dt es para imprimir tablas de un formato un poco más manejable. Vamos a fijar la semilla seed.set de tal manera que todos los números aleatorios que estamos generando sean idénticos
en cualquier ejecución. Si ustedes ejecutan, por ejemplo, con esta misma semilla, el resultado que van a estar obteniendo va a ser el mismo que yo estoy obteniendo. Entonces, es por eso que fijamos esta semilla. El parámetro que necesitamos puede ser cualquier número entero, no hay inconveniente. En este caso, fijamos la semilla 2020, ¿no? Que es el año en el que estamos, pero realmente el número puede ser cualquier valor. Si ejecutamos el número 2.050.000, vamos a ver que justamente va a ser el mismo resultado siempre y cuando la siguiente ejecución o la siguiente computadora que haga la misma ejecución ejecute la semilla 2050, ¿no? Entonces, para que los datos siempre sean los mismos, vamos a fijar la semilla 2020. ¿Por qué la fijamos? Porque recordemos que justamente la base de datos con la que vamos a trabajar era de más de 1.000.000 de datos, ¿no? 1.036.000 datos me parece que eran. Entonces, realmente el resultado que vamos a estar obteniendo va a ser muy parecido, pero los tiempos de ejecución son menores, ¿no? Entonces, recordemos que para 1.000.000 de datos lo hace R, lo hace en un tiempo muy bueno, pero hacemos mucha carga de memoria. Entonces, dependiendo de sus computadoras, qué tanta memoria RAM tengan, puede ser beneficioso o no puede ser beneficioso trabajar con tan cantidad de datos, ¿no? Entonces aquí, para no batallar tanto, vamos a trabajar de una base de 1.000.000 de datos, vamos a hacer una submuestra, vamos a hacer una extracción de datos de 10.000 datos. Entonces, para que esta extracción es de manera aleatoria y para que siempre se pueda ejecutar, como que siempre tengamos la misma submuestra, es por eso que fijamos la semilla 2020. Es decir, vamos a hacer una extracción aleatoria de datos, vamos a extraer 10.000 datos, pero si no marcamos la semilla, pues siempre va a estar, cada ejecución va a ser números aleatorios. Puede ser que ahorita haya extraído la observación 1, pero la siguiente vez que lo ejecutemos va a extraer la opción 2, por ejemplo. Entonces, para que siempre extraiga los mismos datos, fijamos la semilla 2020. Ahora, simplemente imprimiendo los primeros 15 valores a través de la función hit va a ser por imprimir los primeros valores. Aquí vamos a indicar justamente aquí justamente vamos a indicar hit va a ser para extraer los primeros valores, base va a ser para mostrar los primeros valores de la variable o de la base, y aquí los números de elementos que queremos mostrar. Entonces, para mostrar los primeros 15 elementos, hacemos esta función, y para de cierta manera verlo un poco más estético, ejecutamos la función dataTable, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que vamos a estar ejecutando, lo que vamos a estar obteniendo van a ser esta serie de valores, que en este caso vamos a tener de 10.000 datos, los primeros 15 valores se van a comportar de esta manera. Entonces, esta base ya la hemos trabajado, tenemos el ID del trabajador, que es el ID, la manera en la que el banco identifica al trabajador. Tenemos el capital ejercido, que es el monto del préstamo, el número de préstamo, la fecha de ejercido, en este caso es una base del 2017, entonces todas las fechas de ejercimiento son del 2017. Aquí tenemos el mes, tenemos la prima ejercida y tenemos el total del importe, ¿no? Total del importe ejercido, que el total del importe ejercido es el capital ejercido más la prima ejercida, ¿no? Entonces aquí me están preguntando que dónde pueden encontrar la base de datos. Y si quieren, se la subo a Slack. Es más, déjenme lo subo ahorita porque siempre les digo que se lo subo y nunca se lo subo. Entonces déjenme, aprovecho para subírselas ahorita. Igual mientras se la subo, ¿hay alguna otra duda que tengan particularmente de lo que hemos visto hasta al menos hasta ahorita? ¿Podrías Sí, mandar apuntes de las otras clases también, por favor? Sí, se lo subo. Les digo, se lo subo de una vez porque les digo, se lo subo y ya nunca se lo subo, ¿no? Entonces, déjenme. Oye, Omar, para la tarea, ¿de dónde se saca la tarea? Permíteme, déjenme. Pues igual mientras carga les voy platicando un poco. O sea, yo me titulé prácticamente hace un año. Entonces ahí estuve junto con Jaime trabajando un poco de las notas que estábamos trabajando ahorita, ¿no?
Entonces, justamente, como que las notas eran muy enfocados justamente a tener bibliografía de la facultad relacionado a los temas que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, si ven, por ejemplo, hay muchos libros, por ejemplo, existe el libro el de Gibson, que es un libro muy bueno, pero desafortunadamente todo está en inglés, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es justamente recapitulando muchos de esos textos y adaptándolo justamente a lo que vemos en las materias, ¿no? Entonces, ahí justamente en las notas que les pasamos, viene una serie de ejercicios que son los que se muestran a continuación y estos son los que se les quedó de tarea, ¿no? Entonces, este es de las notas que se subieron hasta el final. Vienen una serie de problemas. En este caso, por ejemplo, aquí está estos son los de regresión, perdón. Y aquí están, por ejemplo, están clasificados. Entonces aquí, por ejemplo, en prueba de proporciones, al final de las notas viene una serie de ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este es el de un broker, en el cual se quieren formar activos del 25% de un portafolio con el 25% de activos en riesgos. Entonces ahí tienes que verificar que justamente, si es necesario suponer que justamente se comporta de esta manera, ¿no? Entonces aquí viene una serie de ejercicios, vienen catalogados. Por ejemplo, aquí está la prueba de proporciones. Les digo, están hasta el final de las notas. Déjenme esto hago un poco más para abajo. Viene la prueba de proporciones, la prueba de McNemar, que esa creo que todavía no la hemos visto, la prueba de rachas, la prueba de bondad de ajuste. Y creo que estos son los únicos que les dejaron, ¿no? Porque a Oye, tablas Omar, de contingencia creo que también se los dejó, ¿no? Y ya de ahí en adelante creo que todavía no los hemos visto, pero también se les va a dejar, por en una primera parte creo que nada más les dejaron esto, ¿no? Hasta la prueba de contingencia. exacto. Oye, Omar, ¿Sí? en la prueba más bien, en la parte de ejercicios de pruebas de rachas, ¿te podrías ir a la parte uno? Es que tengo una duda ahí. En esta, Perdón, en la de bondad de ajuste, tantito abajo. Exacto, ahí en el 3 dice que probemos si sigue una distribución normal, pero ¿con qué parámetros? ese es prácticamente el ejercicio. Entonces, recordemos que, por ejemplo, si te dan los parámetros, tienes que ocupar la distribución de Kolmogorov. Pero aquí, como no te dicen los parámetros, tienes que usar Lilliefors, que Lilliefors es justamente usar los parámetros estimados, ¿no? Que es X barra y la estimación de la varianza. Y este sí me los dan, ya utilizo Kolmogorov, ¿verdad? Ajá, que prácticamente Kolmogorov, que es el caso más general, y Lilliefors es utilizar los parámetros, pero sí, si te los dan, usas tal cual como la función de ks.test, la función de Kolmogorov, y si no te lo dan, utilizas Lilliefors con los valores estimados, con los parámetros, ¿no? Ok, gracias. Ahora sí, déjenme, se lo subo. Igual, ¿cómo están viendo que vamos en las clases? Porque yo creo que justamente empezando noviembre empezaríamos ya con regresión, entonces ya nos quedan muy pocas pruebas, pero cómo van viendo esto de las pruebas? O sea, ¿sí les van entendiendo la mayoría? ¿Sí le están siendo de utilidad? Porque prácticamente ya son como nuestras últimas clases, ¿sí? Se espera o esperamos que justamente empecemos noviembre con tema nuevo, entonces igual mientras hubo todo esto sería como interesante saber qué tal está pareciendo. A mí Pues me a ha mí me gustado. parece también. Yo siento perdón, amigo. Yo siento que ha estado bien, pero los videos y las notas nos han ayudado mucho. Ahora,
Sí, sí es lo que he visto, he tratado de siempre subírselas, siempre he tratado de grabar la clase y subírselas, pero me parece que el profe no, Entonces, yo creo que con el profe sí es como más entenderle o saber las notas, dónde están, para que lo puedan recuperar, ¿no? Porque me parece que el profe no las graba. Entonces, déjenme, le subo esta de medidas de rango, que es la clase de hoy. Le subo la base de datos. ¿En qué les gusta más, Excel o CSV? En CSV, por favor. Excel. Se la subo a los dos. Omar, yo tengo una duda de ¿Sí? lo que estábamos viendo ahorita del coeficiente de correlación. Lo que pasa es que yo me acuerdo que había, bueno, en mi curso de probabilidad 2 habíamos visto que justamente el coeficiente de correlación sea cero no implicaba que las variables fueran independientes, a menos que siguieran una cierta distribución. Me parece que la normal bivariada. Entonces, pues sí me causa un poquito de confusión, no sé si estoy omitiendo algo. Sí, o sea, realmente no implica independencia como tal. Digo, eso ya es como simple, como algo que siempre se ha transmitido, que es justamente no implica que son linealmente independientes, a menos de que sigan una determinada distribución, pero cuando se desconocen justamente todos los parámetros, no sabes qué distribución sigue, entonces justamente calcular las covarianzas, no, la autocorrelación de Pearson, entonces si implica que esto es igual a cero, de cierta manera, como estamos utilizando los estimadores puntuales, nos va a estar indicando que justamente son independientes. Digo, ya si nos metemos teóricamente a distribuciones asociadas, posiblemente si tenemos que es una distribución, no sé, una distribución normal, una distribución Poisson, y si le rastreamos estas pruebas, pues ya realmente no nos va a indicar en demasía si son independientes o no son independientes. Pero como acá estamos utilizando los estimadores puntuales, al usar los estimadores puntuales, de cierta manera se cumple esto, ¿no? Que si es igual a cero, son independientes el uno al otro. De todas maneras, si no te convence, existen otras medidas que vamos a ver más adelante, como la de la correlación de la Rode-Spearman, en las cuales ya no involucramos esto, ya involucramos como otras medidas, como por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, que es una medida de rango, y en lo cual ya no vamos a involucrar a ningún estimador. Entonces, ahí de cierta manera se puede llegar a cumplir un poco más o se puede estar visualizando un poco más estas relaciones, ¿no? Pero sí, o sea, teóricamente, sí solamente es como dices, con algunas ciertas distribuciones en las cuales se cumple exactamente esto. Digo, pero fuera de eso, o sea, fuera usando los estimadores o usando este tipo de pruebas, te asume prácticamente que no están autocorrelacionadas. Pero cuando dices que no están autocorrelacionadas, usando este tipo de prueba, pues te va a asumir que justamente son independientes el uno al otro. Ok, sí, justo eso, lo que me dijiste ya lo había visto. Que tengan coeficiente de correlación cero significa que no son o que no están correlacionadas. Sí, Pero o sí, sea, muchas gracias. sí, pero sí, principalmente es por eso, por de todas formas, como vamos a ver más adelante, vamos a ver otras pruebas que son prácticamente muy similares, van a ser basados en rango, entonces se van a estar cumpliendo como que estas propiedades. Mira, por ejemplo, creo que ya les subí todo, me parece, o ya se están subiendo, entonces continuamos un poco regresando. Entonces, acá estábamos, ¿no? Entonces tenemos esta base de datos, ¿no? Entonces, lo que nosotros deseamos probar es que justamente el capital ejercido y la prima ejercida son linealmente independientes. Entonces, aquí lo que vamos a obtener va a ser justamente la siguiente prueba. Entonces, vamos a ejecutar o vamos a nombrar una variable que se llame capital, que va a ser de la base, vamos a acceder a la variable capital ejercido
la base, vamos a extraer la columna de prima ejercida y esto lo vamos a guardar como prima, ¿no? Ejecutamos la prueba de correlación, hacemos core.test, indicamos las variables que nos interesan, en este caso es capital y la siguiente es prima, indicamos que queremos el método de Pearson y automáticamente nos va a estar indicando esto, ¿no? Aquí nos va a decir que vamos a realizar la prueba de Pearson. Acá nos dice que nuestra información se encuentra en la variable capital y prima. Nos va a indicar que justamente la T o el valor T que nos va a ser de nuestro interés va a ser de 286. Nuestros grados de libertad van a ser 9.998 porque recordemos que los grados de libertad son n-2 y vamos a tener un p-value muy pequeño. Este p-value muy pequeño va a ser menor que prácticamente cualquier nivel de confianza o de significancia alfa, ¿no? Entonces el p-value va a ser menor que alfa, por lo tanto se rechaza la prueba. Entonces como se rechaza la prueba, implica que, como dice aquí, que la correlación no es igual a 0. Es decir, no son linealmente independientes, existe una cierta relación lineal y su intervalo de confianza de la correlación está determinado de 0.94 a 0.9464, ¿no? La correlación estimada es de 94, es muy cercano a 1, entonces es evidente que efectivamente no son linealmente independientes, ¿no? Existe una cierta dependencia y esto tiene mucho sentido, ¿no? Es muy cercano a 1, entonces esto nos implica que justamente tiene mucho sentido, ¿no? Que es, si la variable X aumenta, la variable Y aumenta en la misma proporción. Si lo traducimos a la base, quiere decir que si tenemos un monto de préstamo mayor, si tenemos, o entre un mayor préstamo tengamos, mayor va a ser la prima que estemos pagando, ¿no? Por lo contrario, si menor es el capital ejercido, menor va a ser la prima, es decir, va a estar muy autocorrelacionado, ¿no? Entonces, aquí esto es importante. Existen casos en los que realmente no se observa, en los que prácticamente no se observa esto. Por ejemplo, ¿no? No, más bien en por ejemplo, sí se cumple, ¿no? El préstamo es de 15,000. Su prima ejercida que va a estar pagando va a ser de 1,000 pesos cada quincena, ¿no? En este caso tenemos que el monto ejercido es prácticamente lo doble. Entonces aquí el monto de préstamo ejercido va a ser de 34,950, el monto prestado, y la prima que va a tener que pagar el trabajador son de 4,000 pesos. Entonces tiene mucho sentido porque prácticamente de este capital ejercido a este capital ejercido prácticamente es lo doble. Y si vemos acá la prima ejercida, prácticamente aumentó lo doble, ¿no? Subió de 1,769 a 4,000 pesos de prima, ¿no? Entonces prácticamente aumentó prácticamente la misma proporción y es por eso que son muy linealmente independientes uno del otro, ¿no? Tenemos que son muy cercanos a uno, entonces por lo mismo se puede asumir que justamente existe una cierta relación lineal y no son independientes el uno al otro. Y entonces esto a grandes rasgos es la prueba de Pearson, ¿no? La correlación de Pearson. Existe otras medidas, que es la correlación de Spearman. En la correlación de Spearman ya es como tal, es una prueba de rango. Reciben este nombre porque van a usar el rango de las muestras para efectivamente asumir si son independientes o no son independientes entre sí, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de valores en X. Vamos a tener, por ejemplo, 10, 15, 25, 30, 40, 45, 45, 90, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el rango? El rango es la posición en la que se encuentra la información de los datos de una manera ordenada, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que X, vamos a estar ordenado, entonces aquí tenemos que X10 va a ser igual al rango 1, 15 va a corresponder al rango 2, 25 va a corresponder al rango 3, 30 va a corresponder al rango 4. Aquí vamos a observar que justamente 40 va a pertenecer al rango 5, es decir, corresponde a la quinta posición. Y aquí vamos a estar observando que corresponden a dos valores empatados, ¿no? A esto los vamos a conocer como valores empatados porque son dos valores idénticos, ¿no? Entonces aquí ya no se le puede agregar un rango en específico.
Entonces vamos a ver, nos podemos saltar este. Entonces este podría corresponder al rango 6, este correspondería al rango 7. Entonces el siguiente valor que no es repetido corresponde al 90. El 90 corresponde a la posición número 8. Entonces nos saltamos del 5, nos saltamos al 8. Entonces, ¿qué valor le vamos a poner a estos? Les vamos a poner el valor intermedio entre el 5 y el 8, ¿no? El valor intermedio entre 5 y 8 es 6.5 y es por eso que les ponemos el rango 6.5. ¿Por qué? Porque es el valor intermedio entre uno y otro, ¿no? Entonces, esto es más que nada el rango que se espera, ¿no? Entonces, si realmente son linealmente independientes, se espera que los rangos estén variados, ¿no? Es decir, que tengamos rangos por arriba, rangos por abajo, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un rango que corresponde en este caso, ¿no? Aquí corresponde al 2, que el siguiente rango corresponde a 3, el siguiente rango del variable x va a corresponder a 4, el siguiente a 15, es decir, en vez de tener 2 y 2, vamos a tener uno por la derecha, uno por la izquierda, uno por la derecha, uno por la izquierda, ¿no? Entonces, si tenemos esto, pues prácticamente vamos a ver que existe una cierta relación o una cierta dependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si pasa uno en el otro rango, va a ocurrir en prácticamente la misma proporción. Entonces, es por eso que cuando ocurre esto, se puede asumir que son independientes entre sí, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a usar es justamente la arroz de Spearman. Entonces, para hacer la arroz de Spearman necesitamos introducir una serie de valores. Entonces, sea R de X el rango de X, y es decir, el rango de XY va a corresponder a solamente los elementos que correspondan a XY. Por ejemplo, vamos a tener que el rango de XY va a corresponder a 1, va a corresponder a 2. Este no va a corresponder, 3 y 4 no corresponden porque estos están correspondidos en el rango de Y. Al rango de Y, el 5 es correspondido, entonces vamos a tener una submuestra de elementos en los cuales vamos a estar renombrándolos como RXY, el rango de XY, ¿no? Entonces, estos valores se van a corresponder para igual a 1 hasta n. De igual manera, como les había dicho, R de Y lo vamos a nombrar como el rango de Y. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta prueba? El fundamento de esta prueba es el siguiente, es prácticamente la misma distribución. Aquí tenemos, por ejemplo, la suma de las X y entre Y. Y aquí lo que vamos a hacer, en vez de realizar la prueba o la correlación de Pearson sobre los datos reales, lo vamos a realizar sobre los rangos, ¿no? En vez de utilizar X y Y, vamos a estar relacionando R de X y el rango de X y el rango de Y. Entonces, el siguiente valor va a ser N y luego N más 1 por Y, entre 2, ¿no? Esto va a corresponder porque vamos a estar sumando elementos. Ahorita vamos a ver, vamos pieza por pieza, cómo se comportan, pero aquí lo que vamos a hacer es que esta es la función típica de la suma de las X y, ¿no? Si estamos sumando una serie de valores, se va a aproximar a través de la siguiente ecuación, que es n más 1 más n por n más 1 entre 2, ¿no? Entonces, esto es importante porque, como les había dicho, ahora ya no vamos a realizar la correlación sobre los datos reales, vamos a realizar la correlación sobre los rangos. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, el rango de las X barra lo vamos a sustituir por el rango de X barra. El rango de X barra va a ser justamente 1 entre n por la suma de los rangos de X y. Esto va a corresponder a 1 entre n. Entonces, recordemos que el rango de n va a ser justamente el valor que vaya a estar tomando puntualmente el rango en una determinada posición. Entonces, por lo mismo, el rango de XY puede ser sustituido como la suma desde igual a 1 hasta n de la sí, ¿no? Entonces, la suma de n números se va a poder representar numéricamente o a través de esta fórmula que es n por n más 1 por i más i entre 2, ¿no? Entonces, esta fórmula es algo con lo que hemos trabajado mucho desde cálculo, justamente porque las demostraciones son prácticamente a través de por inducción, ¿no? Entonces, estas se demuestran por inducción. Entonces, aquí prácticamente lo que vamos a estar obteniendo va a ser la siguiente. De la suma de las i, vamos a estar obteniendo a valores muy similares a este, ¿no?
Entonces tenemos que esto está multiplicando por 1 entre n, entonces esto si me simplifica justamente n más 1 entre 2, ¿no? Entonces este n más 1 entre 2 sale de este, que es justamente el rango de x barra, pero recordemos que este es el rango de x barra al cuadrado, ¿no? Entonces por eso que se eleva al cuadrado, y esta n es porque vamos a estar sumando n veces estos valores, entonces por eso es que simplemente lo multiplicamos por n, ¿no? Vamos a estar multiplicando, como lo dice aquí, n veces el rango de xy, ¿no? Entonces tenemos que vamos a estar, n viene de la fórmula y vamos a estar multiplicando x barra por x barra al cuadrado, y es por eso que nos queda de esta manera. Ahora ya tenemos que el rango de xy y el rango de y se va a comportar prácticamente de igual manera. Entonces esto se va a repetir para... esto mismo se va a repetir, pero ahora para el rango de y vamos a obtener que justamente el mismo valor, ¿no? Que es n más 1 entre 2. Entonces, por eso que tenemos el rango de xy más el rango de y menos n, que viene de la fórmula. Luego es x barra, que x barra es el rango de x al cuadrado, que es n más 1, que multiplica a y barra, que y barra es el rango de y barra, que esto es igual, otra vez nuevamente, a n más 1. Entonces, este primer momento sale por este análisis. El siguiente va a ser porque el rango de las, el siguiente va a ser porque xy va a ser el rango de las xy. Entonces, este elemento sale de manera muy parecida y de igual manera, ¿no? Es n por x barra al cuadrado, entonces este se va a sustituir por el valor que tenemos aquí y es por eso que queda al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la primera correlación que vamos a estar obteniendo, pero vamos a ver una medida muy importante, y es que prácticamente de esta manera ya lo solucionamos, pero vamos a ver que la suma de rangos de xy menos x barra lo vamos a poder representar de la siguiente manera, que es la suma de las xy del de igual a 1 hasta n de y de n más 1 entre i, ¿no? Esta es la fórmula que tenemos. Entonces aquí lo que vamos a estar asumiendo van a ser de esta manera. Si distribuimos el cuadrado, nos va a quedar que es y cuadrado menos 1 más n más i más n más 1 entre 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ya no metiéndonos tanto en los cálculos, vamos a llegar a que justamente la suma de las xy lo vamos a poder representar como n por n cuadrado menos 1, ¿no? Entonces, estos elementos lo vamos a poder sustituir. En vez de utilizar todo esto, lo vamos a poder sustituir por la ecuación que tenemos acá abajo, ¿no? Entonces, esto va a corresponder a esto. Entonces, como esto es igual a esto, podemos usar esta igualdad, ¿no? Que es n por n más n cuadrado menos 1 entre 12. Lo mismo ocurre para y. Es prácticamente el mismo modo de desarrollo, entonces ya no es necesario ponerlo, ¿no? Entonces vamos a estar como que esto va a ser igual a n por n cuadrado, o vamos a estar viendo que esto va a corresponder, este por este va a ser esto mismo al cuadrado, entonces sacamos la raíz, nos va a quedar que justamente esto nos va a quedar como n por n cuadrado menos 1 entre 12, ¿no? Entonces, esta es una manera en la que también podemos representar la suma de rangos y es mucho más agradable trabajar con esto, ¿no? Esto lo debemos de estar haciendo y con esto es lo que vamos a estar calculando el rango. Si no hay empate, se puede hacer una simplicidad, que es justamente utilizar 1 menos 6t por n, que multiplica a n cuadrado menos 1, ¿no? Entonces, si no hay ningún empate, podemos utilizar esto, que entonces t es igual a los rangos, ¿no? Divididos entre n, ¿no? Entonces aquí las pruebas de hipótesis que vamos a estar deseando probar es justamente que las x y las y son mutuamente independientes, ¿no? Es decir, que la correlación es igual a 0. Entonces vamos a llamar a esta prueba de dos colas porque si resulta que no es igual a 0, su contraparte va a ser que este no va a ser igual a 0, ¿no? Es decir, es muy similar a la prueba que habíamos visto anteriormente. Pero aquí vamos a tener una otra serie de colas, ¿no? Que es la prueba de las xy entre y, que son mutuamente independientes. Pero ahora, como es una prueba de colas, la primera cola que vamos a estar obteniendo es que ahora los valores van a ser linealmente independientes. Es decir, que la ρ va a ser mayor que 0.
la prueba de una cola, bueno, la prueba, la hipótesis nula es que son mutuamente independientes, pero la hipótesis alternativa es que son linealmente independientes negativamente, es decir, que el arroz se va a acercar mucho a -1, por ejemplo. Oye, Omar, ¿cómo se definía la T? Que La aparecía un T poco es arriba. la suma de los rangos, la suma de las diferencias de los rangos, que es justamente la suma desde igual a 1 hasta n de los rangos de x y menos los rangos de y. Que esto, si lo traducimos a como lo teníamos anteriormente, es la suma de la diferencia de x y menos y, ¿no? Perfecto. Digo, es prácticamente lo mismo. Lo único diferencia es de que en vez de estar tomando a los valores reales, vamos a estar tomando a los rangos. Y en este caso, la ρ, ¿cómo se distribuye? En este caso, aquí ya no sigue una distribución tal cual, sigue una distribución que se aproxima numéricamente, entonces aquí ya lo tenemos que sacar de tablas. Digo, ya es muy difícil saber qué distribución exactamente sigue, entonces por eso que se hace una aproximación numérica, y esta aproximación numérica se encuentra en las notas, ¿no? Entonces esta aproximación viene en una tabla que se muestra al final de las notas, y ese es con lo que vamos a estar asumiendo que se distribuye, pero realmente ya no sigue una distribución probabilística a una familia determinada. Ok. Entonces, aquí justamente vamos a estar armando las pruebas de hipótesis, que justamente si ρ es muy pequeño por la izquierda, con un nivel de confianza de las tablas que les digo, si es muy pequeño por la izquierda, pues nos va a poder llevar a rechazar, ¿no? O si ρ es más grande por la derecha, también nos va a llegar a rechazar. Y tenemos las siguientes pruebas, ¿no? Que de igual manera, ¿no? Entonces, creo que por la clase ya no nos va a dar tiempo, pero si quieren, el lunes continuamos y continuamos con la otra prueba, ¿no? Digo, si no hay dudas puntuales de la prueba de la correlación de Pearson y de la primera parte de la de Spearman, entonces nos vemos el lunes, ¿no? De igual manera, como anuncio, ya creo que sí les me avisé por WhatsApp, pero justamente la plataforma ya está funcionando adecuadamente. El problema eran los acentos que tenía por ahí. Entonces, como les había dicho, el servidor está en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos el vocablo inglés no acepta de manera predeterminada los acentos, es por eso que marcaba mucho error, pero ya lo solucioné, entonces ya pueden dar de alta sus cursos de DataCamp y pueden dar de alta también a su equipo. Igual, si alguien sube en fechas recientes el curso de DataCamp y les marca error, les agradezco que me digan, porque vi que acaban de cambiar el diseño del DataCamp, ¿no? Que ahora es uno verde y también el certificado ahora es diferente. Entonces, no sé si lo vaya a leer adecuadamente el programa. Entonces, si les marca error, me dicen para corregir esa parte. Pero bueno. Omar, creo que de hecho sí marca error por eso, porque hace unos momentos estaba intentando subir uno de mis certificados y me decía que no se subió correctamente. Yo creo que tiene que ver tal vez con lo del diseño. Yo creo que sí es con el diseño, porque, o sea, yo leía el certificado anterior. Entonces, ya con este cambio de diseño, yo creo que ya no lo va a leer. No he hecho la prueba, pero yo creo que sí, no lo va a leer, porque yo creo que sí va a cambiar por ahí algunas cosas. Pero lo checo bien y trato de corregirlo este fin de semana. Perfecto. Pues bueno, nos vemos. Bonito fin de semana. Que se la pasen bien. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Cuídate, Gracias, Omar. gracias. Igualmente, nos vemos. Hasta luego.